Bueno, les voy a explicar un poquito para los que no pudieron estar el jueves pasado, cuando nos presentamos ahí con los cabros de la radio Guillotina. Bueno, este espacio, bueno, explicando un poquito, nosotros somos un medio digital que se llama Revista Confrontaciones, llevamos casi ya 2 años de funcionamiento. Y bueno, ¿por qué nace este proyecto? O el objetivo que tiene es básicamente difundir las luchas de la y los trabajadores, a través de esas luchas marcar las posiciones políticas que tienen, y obviamente de ahí también ir forjando lazos políticos y de solidaridad entre los trabajadores. Y bueno, otra de las metas que nosotros tenemos como medio también, es que nosotros identificamos que hay una debilidad, por así decirlo, en la izquierda revolucionaria, hay una debilidad teórico-política finalmente, donde ya no hay una rigurosidad tanto en los análisis. Y es importante tener eso en cuenta porque en la medida que uno tenga un buen análisis, finalmente va a tener un buen despliegue en lo que es la práctica política. Por eso nosotros creemos que es tan importante finalmente todo lo que es la discusión, todo lo que es el debate, y eso se dedica finalmente un poquito a nuestro medio. Tenemos distintos artículos, tenemos distintas discusiones, tenemos entrevistas con trabajadores, un poco de todo, y bueno, eso viene un poquito el programa de hoy día, que contamos ahí con el auspicio de Guillotina Radio. Y bueno, ¿qué queremos sacar de este programa finalmente? Queremos discutir de coyuntura, de distintas temáticas que afecten a la y los trabajadores, y eso básicamente, como a grandes rasgos, lo que hace el espacio, así que les doy la bienvenida. Ahí en la cajita de comentarios pueden hacernos preguntas, comentarios, quizás no los veamos todos por esta pasada, pero igual cualquier comentario, sea bueno o negativo, pregunta que tengan, nosotros lo vamos a leer después y eso nos puede seguir como feedback para otros programas que vayamos a tener. Así que bueno, eso por mi parte. Hoy día nos acompaña Alexis, nos acompaña Nicolás, y bueno, de lo que hoy día queremos hablar ahora es el tema de la convención constitucional. Como sabrán, hoy día se están discutiendo ya distintos artículos de la convención, viendo cuáles se aprueban para la final redacción. Y bueno, hace un tiempo salió la iniciativa Normas, que se llamó, donde eran iniciativas ciudadanas, donde se podían finalmente mandar iniciativas de distinto tipo, distintas índoles que pudieran estar en la convención. Y bueno, distintas organizaciones de trabajadores agrupados, ya sean sindicatos, federaciones, distintas organizaciones, mandaron distintas propuestas a lo que era la convención, pero pasaron cosas bastante particulares, diría yo, quizás con el resto de las normas. Por darle un ejemplo, salieron distintas iniciativas de distintas organizaciones de trabajadores que tenían muchos puntos en común, pero por distintas razones fueron por caminos separados en vez de quizás levantar una única norma y que esta tuviera mayor difusión. Y también hubieron iniciativas de trabajadores que estuvieron bien complicadas, por ejemplo, la de la CUT alcanzó a juntar las 15.000 firmas para que se pudiera discutir finalmente, pero le costó bastante, en comparación quizás con otras normas que el primer día ya estaban con las 15.000 firmas, y bueno, derechamente otras que ya no alcanzaron las 15.000 firmas, por ejemplo, había una del eje sindical constituyente. Entonces está bien complejo, al menos como con este contexto, el panorama para los trabajadores de las convenciones. Y bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Y les quería comentar, ya con este contexto, Nicolás, qué está pasando quizás con los trabajadores, con el sindicalismo actualmente, de que se refleja finalmente en la convención. Gracias, Pablo, y un saludo ahí al Guillotina Radio y a quienes están viendo, al Alexis también. Bueno, sí, algo está pasando con el sindicalismo y con los trabajadores, y pareciera que en la convención se están expresando justamente la situación que están teniendo los trabajadores. Y personalmente, o sea, lo que se considera, lo que considero yo, es que hay una debilidad en el movimiento sindical actualmente. Hay una bancarrota en el movimiento sindical, en el movimiento de trabajadores, propiamente tal, y que su expresión, que quizás está más a la vista de todos nosotros, es lo que pasó con las normas, ¿cierto?, de las iniciativas populares de normas referidas al trabajo en la convención. Y eso tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que iniciativas de norma que venían por parte de sectores ajenos a la CUT no hayan sido capaces de cumplir las firmas. Por ejemplo, el eje sindical constituyente, que yo conozco relativamente bien y con el cual les puedo compartir, lograron 7.000 y tantas firmas. Entonces, eso te habla de que existe una debilidad en el sentido de que no se fue capaz de llamar a los compañeros y las compañeras trabajadoras a firmar por cierto, estas iniciativas que a ellos los representaban. Y por otra parte, la CUT, que viene a ser esta central que está sumamente cuestionada,
logró las 15.000 firmas. Entonces, ahí uno piensa de cómo la Central Unitaria de Trabajadores, que durante todos estos años ha estado sumamente cuestionada y que ha funcionado prácticamente como un aparato de partido, es capaz de lograr estas firmas, y quizás se explica por ahí, pero no... Pero hay ciertas debilidades respecto al movimiento de trabajadores, y lo que está pasando en la convención es expresión de eso. Igual, Nico, solo para salpimentar ese último punto que plantea, bueno, y además de saludar a todos y a todas, es que si bien es cierto, la CUT logra las 15.000 firmas, las logra a última hora. Entonces, claro. Ahí también llama la atención, entre comillas, ¿verdad? Muchos podremos tener la respuesta, o queremos tener la respuesta del por qué, ya lo enunciaba un poco Nico, pero a última hora logran estas 15.000 firmas, y básicamente, creo, también es síntoma de esa desconexión con las bases. Ya lo planteaba Nico, ¿cierto? Nuestra lectura inicial o nuestra hipótesis primaria es que la CUT está cortada o es un aparato sobre el cual operan los partidos, y lo han venido haciendo así, que son esos mismos partidos que han quedado vaciados políticamente y que han más o menos estructurado la realidad, que es la coyuntura que hoy día estamos analizando y que se está tensionando a propósito de los ajustes de la burguesía. Pero con todo el aparato, o sea, no podemos olvidar que la CUT tiene, es una organización profesional, burocrática profesional. Ni con eso lograron a tiempo y en forma lograr este patrocinio de las 15.000 firmas, ni siquiera aparentemente poder aunar esfuerzos con otras multisindicales o con otras iniciativas populares que planteaban cuestiones relativas al trabajo. Eso solo para salpimentar lo que comentaba ahí el compa Nico. Sí, no, sí, completamente de acuerdo con eso, y en estricto rigor lo que significa en el hecho de que los trabajadores, o que esté pasando esto en la convención, es de que el movimiento de trabajadores hace rato que no se ha logrado constituir como un actor político independiente en la lucha política en Chile. Ese puede ser un poco el problema de fondo. Y quizás el tema de la revuelta o el estallido, los trabajadores ahí le impusieron radicalidad a todo lo que pasó. Pero como actor independiente aún está difícil. Y ahí por ejemplo, hay una pregunta buena, que dice, ¿no creen que sería importante distinguir entre una bancarrota política al movimiento de trabajadores? Sí, sin duda, son distinciones, son cuestiones distintas. O sea, por un lado, los movimientos huelguísticos por salarios o específicamente sindicales pueden estar en aumento, eso ha sucedido. De hecho, la coyuntura de ascenso del fascismo, así era, los trabajadores están en las calles con demandas salariales y económicas potentes, pero en la cuestión política, en su disputa por el Estado, no estaban presentes. Y precisamente es el punto que quería ir, no haciendo la distinción respecto a las huelgas sindicales, que de hecho el último tiempo ha habido un aumento. Ahí el informe del COES es bien claro respecto a eso, pero en términos políticos, de lucha política, se han mostrado un poco lejanos, en estricto rigor. Y ese es el problema, yo creo que podemos ver un poco en la convención, por lo que mencionaba anteriormente. O sea, que un sindicato no le cueste llamar a sus integrantes a que se meta a una página y firme con la clave única, es duro igual, es duro. Entonces, eso. Bueno, ahora... gracias por la pregunta ahí de las canchas, que está re buena. A propósito, disculpen que estoy afectado por algo de COVID. Oye, pero sí, desde la misma pregunta, desde las canchas y lo que plantea Nico, la verdad es que la lucha económica gremial también es una consecuencia de políticas de Estado que han procurado el vaciamiento político de la organización de trabajadores y trabajadoras. Si bien es un tema mucho más largo, pero como dato casi anecdótico ya a esta altura del partido, cuando
nace el Código del Trabajo, el Código del Trabajo no nace como respuesta de la necesidad de los trabajadores que norme, no es una conquista de los trabajadores. El Código del Trabajo es una imposición en el gobierno dictatorial de Ibáñez del Campo, y lo que justamente hace es despolitizar las organizaciones previas a los sindicatos, que eran las mancomunales, que por definición, y aquí lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible, por definición, pretendían la educación política de sus afiliados. Los mancomunales administraban sus propios fondos, creaban sus propias escuelas, tenían sus propias imprentas, se organizaban y se agrupaban con quienes estimaban conveniente para encarar la política del Estado. De allí que Recabarren, como educador, se hace hace su escuela tan famosa, en el sentido que él, observando lo que eran las mancomunales, plantea que efectivamente si los trabajadores logran aprender a administrar su propio presupuesto, perfectamente pueden administrar el presupuesto de la nación. Entonces, ante el tenor de lo que ocurre en el mundo en la década del 30, ¿cierto? Se dicta el Código del Trabajo, y lo que se pretende es atomizar estas mancomunales, generando lo que conocemos hoy día como sindicatos, en donde se les permite negociar, pero solo con el patrón. Por tanto, sus demandas y sus reivindicaciones son muy locales, y sistemáticamente ese Código del Trabajo va a ir siendo perfeccionado por los liberales hasta el punto de vaciar de política y efectivamente dejarnos en un marco legal que permite a los trabajadores solamente, casi, en exclusivo, como reivindicación legítima, la mejora salarial. Y hoy día, a propósito y volviendo ya a la actualidad, hoy día sabemos que solo el pronunciamiento de los trabajadores, solo por una cuestión salarial, es insuficiente para la coyuntura que estamos viviendo, o que se vivió inclusive. El estallido social fue la manifestación más cruda de una crisis importante dentro de la burguesía, que ya la podremos analizar con más detalle en otro momento, y que tuvo sus salidas y tuvo sus recomposiciones de determinada manera, que hoy día nos tiene hablando de la convención, ¿cierto? Entonces, efectivamente, como dice desde las canchas, es importante hacer esta distinción sobre la lucha económica gremial, pero lo económico gremial respecto del movimiento de trabajadores y la política. Y un poco también lo que estaba planteando Nico. Sí, completamente, ¿no? Y edición que está ahí en los escritos de Lenin, incluso. Y ahí ese es un buen. En el qué hacer es básicamente esa discusión. Los trade unionistas, que vendría a ser este grupo, y lo que vendría a ser un revolucionario profesional. Y esta distinción pasa piola un poco, pero en las escuelas de formación y todo eso, pero es relevante. Así que, como en esta primera pregunta, yo al menos creo que eso es un poco lo que está pasando hoy en día. Buena. Oye, buenas las intervenciones, compañeros. Y sí, pues con lo que se estaba mencionando, yo creo que rescato harto de lo que mencionó Nico en un momento, de que, o sea, yo creo que la clase trabajadora está presente finalmente, no es como que pueda desaparecer, tiene distintas intervenciones, ya sea a nivel gremial, a nivel local, en distintas manifestaciones, pero rescato harto lo que decía Nico, que no está presente eso finalmente como un actor político, hablando de clase trabajadora en su conjunto y no como gremios separados en cada su nicho, por así decirlo. Entonces, me quedo bastante con eso. Y bueno, pasando a la otra pregunta que tiene igual relación con lo que hemos discutido, de si hablamos finalmente de la debilidad del movimiento obrero, del movimiento sindical en Chile, ¿a qué creen ustedes de que finalmente responde esa habilidad? ¿O a qué hechos, acontecimientos, en qué se podría decir concretamente a qué viene esta habilidad? Ahí le doy el pase a Alexis, que igual mencionaste un poquito de esto antes. Es una pregunta compleja, sin duda. Sobre todo porque es una pregunta dinámica. En este sentido, no podemos abstraernos de hacer revisión histórica, pero esa revisión histórica ir tensionándola con elementos que son súper contingentes. Y sin ir demasiado para atrás, en los 70, por ejemplo, existe quiebre permanente entre la institucionalidad, por muy progresista que sea, respecto de una mirada mucho más revolucionaria que pudiesen tener los trabajadores que han desarrollado mayores grados de conciencia y organización.
ahí la eterna disputa de lo que hay muchos documentales, textos y demás, sobre el poder popular, por ejemplo, en la década de la Unidad Popular, las posiciones del gobierno y el oficialismo, y lo que ocurría, por ejemplo, en las tomas de terreno, los cordones industriales, las necesidades de los trabajadores y obreros, o incluso de los campesinos organizados, tanto las desalambradas, etc. Entonces, allí, por ejemplo, grosso modo, la crisis se da en la interna desde las posiciones que toman grupos organizados de trabajadores sobre un contexto revolucionario o reformista. Con velocidades que son tremendamente distintas y que no logran cuajar a propósito de otros miles de factores externos e internos dentro de la izquierda, dentro del Estado y dentro del contexto mundial. Si esa cuestión la traemos hacia los 90, y aquí hoy estoy obviando la dictadura y el proceso porque era un proceso de resistencia, que tiene otros matices que, por cierto, no vienen al caso para esta pregunta. Hacia los 90, efectivamente se recompone y aquí quiero hacer, se recompone una idealización del concepto de democracia, que es una democracia con apellido, pues una democracia liberal. Entonces, las nuevas institucionalidades que recaen, por ejemplo, la CUT, en el reconocimiento de estas organizaciones formales, es un reconocimiento exagerado que los separa efectivamente de la acción política de base con los trabajadores y las trabajadoras. La CUT en los 90 aprendió, se ajustó y le acomodó los procesos de negociación a puertas cerradas, en donde básicamente lo único que se discutía era el ajuste salarial en función de un IPC. En términos concretos, lo que podíamos decir es que la CUT aprendió a evitar que nos empobreciéramos más los trabajadores. Nunca que mejoráramos las condiciones. Puesto que dentro de esa estructura existían y operaban los partidos que daban cuerpo a la concertación y el concepto de institucionalidad y el concepto de orden democrático. Todo lo que estuviese fuera de eso era demonizado, y era fácil demonizarlo a propósito del discurso ya instalado en la dictadura. Y esa cuestión empezó a ser una olla a presión que también, están haciendo una lectura muy grosso modo, significó la desagregación de los trabajadores, el desencanto de los trabajadores que aún confiaban, algunos románticamente, otros de manera revolucionaria, en las organizaciones sindicales, por ejemplo. Y en la década de los 2000, los que somos 30 y tantos añeros, sabíamos que está lleno de colectivos, o sea, hubo una diáspora de actores, de agentes políticos de clase, de base, que trataron de hacer cuestiones que no estuviesen en el marco de la institucionalidad por todas las limitaciones. Sin embargo, los esfuerzos y los recursos económicos tampoco daban para poder cuajar. Y a eso le sumamos también lo que ya veníamos hablando, esta suerte de despolitización en términos más formales. Como trabajadores de los 90, de los 2000, tuvimos también un vaciamiento de contenido respecto de lo que fuimos alguna vez, de lo que somos y de lo que podemos ser. Eso así como gran cuestión, para no extenderme demasiado y ahí ver las preguntas, si es que sale. Bueno, Alexis, buena intervención. Sí, pues bueno, igual repitiéndote a ti la pregunta, Nico, de lo que hablábamos antes de las debilidades de la clase trabajadora dentro de la convención, ¿cuál crees que tú que finalmente, por qué se expresa finalmente estas debilidades? Sí, yo estoy de acuerdo con Alexis en el sentido de la revisión histórica y de no poder sacar de la cuestión lo que fue la dictadura, ciertamente. O sea, el hecho de que la dictadura haya acabado físicamente con los mejores cuadros que tenía la clase obrera tiene consecuencias en el movimiento de trabajadores, no solo inmediato con que significó el año 73, sino que también con lo que pasó durante los años de resistencia a la dictadura y etcétera. Y ahí sin lugar a dudas también la CUT, con lo que mencionaba Alexis, ha tenido mucho que decir, ¿cierto? O sea, ya esta idea de una central que educara a los trabajadores, que los formara políticamente, ya los deformó en estricto rigor. Y yo le agregaría también el tema de
de que hoy día estaba escuchando a un argentino que decía, existen derrotas que son derrotas físicas, o sea, donde son derrotados los trabajadores, pero que no así se transforman en derrotas político-ideológicas, que la idea por la que se lucha sigue patente, sigue vigente, pese a esta derrota física. Yo daba el ejemplo, por ejemplo, de la Comuna de París. Y yo creo que con la dictadura lo que ocurrió no solo fue una derrota física, sino que también hubo una derrota política ideológica. Y yo creo que eso es lo que está pesando principalmente hoy en día, y eso también ha pesado mucho en las organizaciones de izquierda revolucionaria, que han dejado de cierta forma de lado la inserción en el movimiento de trabajadores. Y yo creo que como ya con esa revisión histórica que hizo Wally, le sumaría esta nueva dimensión de las organizaciones actuales, que en definitiva plantean posicionarse como la cabeza pensante de la clase trabajadora. Hace falta inserción en ese lugar, hace falta educación política en ese lugar, y hace falta avanzar todos los costos que tuvo la derrota política ideológica que tenía que tuvo la derrota con la dictadura, como haciendo este juego de derrotas físicas que no son derrotas políticas ideológicas. Aquí yo creo que fue una derrota doble. Ahí en ese sentido, Nico, Pablo, es bien buena la pregunta que hacen respecto de cómo unimos a los inmigrantes a esta lucha, por ejemplo. Porque efectivamente el pensar no unirlos sería la mejor manifestación de esta derrota político-ideológica. Nosotros como trabajadores tendríamos que, la primera cuestión que tenemos que entendernos es que, ya lo decían desde el siglo XIX, proletarios del mundo unidos, sí. ¿Cierto? Es el internacionalismo de la clase obrera, de la clase trabajadora. ¿Ya? Aquí el concepto obrero hoy día quizá podría ser para muchos un poco anacrónico, también por el modelo de explotación de recursos en Chile, pero hablemos de la clase trabajadora, y la clase trabajadora no puede desconocer la necesidad y el derecho del trabajo de los sujetos que nos componemos en tanto la clase. Por lo tanto, a propósito de la pregunta y de lo que dice Nico, la primera cuestión, y eso es algo que tampoco se ha manifestado o no lo hemos visto en la convención como elementos centrales de discusión, es la integración total de los trabajadores, no importa su nacionalidad. Tal vez algunos compañeros, colegas o gente que nos esté viendo, escuchando, podrá no saber que existen cuotas máximas en las empresas de contratación de personal extranjero, que no pueden superar el 30% de la planta o la dotación. Nosotros nos parece que eso no tiene razón de ser desde una perspectiva de los trabajadores como tal, en defensa de la clase y el desarrollo de la misma. Sí, completamente de acuerdo, Wally, con lo que mencionas. El internacionalismo es uno de los principios fundamentales del socialismo, y no hay que desconocer de eso. Y pese a que pueda parecer algo frontal la ideología dominante, o sea, en términos, sobre todo en momentos como los que viven actualmente, donde el chauvinismo y el nacionalismo están creciendo en Chile. Y ahí, claro, como solo para ahí, completamente de acuerdo con Wally, el hecho de derrocar este tipo de pequeños artículos que hacen que los trabajadores no se puedan unir a los lugares de trabajo es un camino sin lugar a dudas a realizar. Y por otra parte, el levantar la consigna del derecho a la libre migración es una tarea que los trabajadores tienen que lograr. O sea, la obligatoriedad de pertenecer al suelo de las personas se acabó con el feudalismo. Entonces, es de hecho una reivindicación y una consigna completamente ad hoc al sistema capitalista. O sea, el capitalismo mueve mano de obra todos los días del año. Entonces, yo creo que esas dos creo que son elementos importantes, y por otra parte también empezar a conocer a los compañeros migrantes, empezar a involucrarnos en su historia también, en sus sentires, en sus expectativas muchas veces,
y también a discutir los temas que a ellos les interesan. Sí. Oye, muy buenas las intervenciones por parte de los compañeros, de donde yo creo que se podría finalmente encontrar estas debilidades que ya hemos expresado de parte de la clase trabajadora. Bueno, siguiendo un poquito con el tema de la convención, ahora les quería preguntar, ya que, bueno, hemos visto que de diversos sectores de trabajadores al finalmente llamado a apoyar la convención, siendo que es importante, pero a la par también había otros sectores de que han llamado directamente a restarse de este espacio, donde finalmente dicen que no tiene relevancia para los trabajadores. Entonces, en ese tema que les pregunto yo, ¿es importante para la clase trabajadora lo que hoy día se está discutiendo en la convención, de lo que se va a definir a futuro, de lo que va a ser la Carta Magna? Te doy el pase a ti, Nico. Gracias, Pablo. Solo antes de responder, ahí la pregunta que hace Oscar Waldo, justamente yo creo que eso es importante, hacer el llamado a los trabajadores que tengan esta consigna, que se luche con esta consigna, porque es muy relevante justamente para el tema de unir a los inmigrantes, de unirlos a nuestros lugares de trabajo. Así que sí, completamente de acuerdo. Y respecto a tu pregunta, Pablo, sí, pues, o sea, yo creo que hay sectores, incluso desde la izquierda revolucionaria y a la que desde un comienzo la convención se vio como una cuestión ajena, y sin duda quizás lo era, pero no se hizo ningún llamado quizás abiertamente a no participar, pero hay veces que el silencio también dice muchas cosas. Y yo soy de la idea de que hay que quitarse esta concepción de que lo que pase en el Estado por ser Estado le es irrelevante a los trabajadores. El Estado tiene la capacidad de aglutinar intereses populares, ya sea para mediar el conflicto entre clases, por ejemplo. Hay igual, y por ejemplo, hablar el tema del código laboral. Nadie diría que la cuestión del código laboral en cierto aspecto entregó ciertos derechos a los trabajadores que hasta antes no existían. El Estado está cruzado por intereses populares. El Estado no es una cuestión homogénea. Y en ese sentido, creo que lo relevante es que en la convención se abría una posibilidad de que los trabajadores pudiesen enfrentar el advenimiento del nuevo periodo político como un actor independiente. Y no que fueran a la disputa disgregados y como ciudadanos, sino que fueran como trabajadores a disputarla. Eso no se logró. Y creo que es relevante que se le tome atención a lo que está pasando ahí adentro, porque pueden existir reformas y derechos completamente ad hoc con el capitalismo y completamente burgueses, si se quiere, pero que perfectamente podrían aportar a la organización de los trabajadores en este nuevo periodo que está pasando. Claro, el Estado actúa como totalidad en ese sentido. Como dice ahí Oscar Waldo. Entonces, eso es lo importante, de que hay cuestiones que se pueden pelear, que pueden ser relevantes para los trabajadores. Por ejemplo, el tema de la migración. Es una cuestión que podría estar en la Constitución, de que no existieran diferencias entre los migrantes y los chilenos, en temas de ciudadanía, por ejemplo. Eso perfectamente podría significar una unión entre los trabajadores confrontando la ideología dominante. Pero lo importante es no creer que por esta cuestión, esta idea de la independencia y de la autonomía, nos vamos a disgregar de las disputas que de repente están sucediendo en la cabeza del aparato estatal. Eso. Bueno, Nico. Bueno, a esta altura, ¿quién podría seguir creyendo que las realidades sociales son lineales y univectoriales? Digamos, las realidades sociales y políticas son complejas. Obviamente nosotros nos vamos a trincherar en unidades de análisis que nos permitan entender lo urgente de lo importante en función, por ejemplo, de la clase trabajadora. Pero en esa cuestión, ese ejercicio es político. Ese ejercicio de poder discernir lo urgente de lo importante para la emancipación de una clase, por ejemplo. Y la cuestión de la convención, yo creo que es una tecla muy fina del gran aparato del Estado hoy día.
es delicada esa pieza, porque bien lo decía Nico, perfectamente podría, y aquí esto en condicional, entregarnos algunos ciertas cuotas de avance a las condiciones, al menos, a las condiciones de organización de los trabajadores. Aquí no nos podemos perder en el sentido de creer que a través de lo que allí ocurra van a aparecer soluciones digeridas para los trabajadores. Pero sí tenemos la capacidad todavía de presionar la tecla, si sabemos cómo y sabemos dónde, para que al menos se pudiesen aprobar o de allí salir estos pequeños avances que favorezcan la organización de los trabajadores para dar cara, en buen chileno, para dar cara con mejor pie a un Estado burgués, a un Estado con apellido, o a un Estado que sigue acogiendo dentro de sí un modelo económico que contraría toda la lógica del mundo civilizado que esperamos. Entonces, eso es lo relevante. Entonces, tampoco es una cuestión tan dual de rechazo o apruebo, sin saber, rechazo porque soy fascista o porque estoy contra los zurdos, ni apruebo porque si no apruebo soy facho. Eso está bien, digamos, es una categoría posible, pero existe hoy día esa ventana. Y no se trata de un espacio de colaboración de clase, por eso digo, no nos perdamos con eso, sino que hay que observar allí las cuestiones que sí pueden favorecer la organización de los trabajadores. Y eso es parte de lo que podríamos discutir y analizar a través de lo que se está discutiendo respecto del mundo del trabajo y los trabajadores en la convención. Sí, solo para decir algo, había una frase que decía Marx, que era el luchar sin ilusiones. Eso no quiere decir el que uno no va a pensar en que está luchando por algo mejor ni nada de eso, pero no hacerse ilusiones con esto de que va a implantar la patria de los trabajadores, ni que Chile va a ser el mejor país del mundo, ni nada, no significa eso. Es lo que decía el Wally y lo que también yo trataba de decir, de que hay pequeñas cosas que podrían resultar y que aportarían a la organización de los trabajadores y que son derechos completamente ad hoc al sistema que estamos viviendo en ese sentido y que no por eso hay que renegar de ellos, como lo que mencionaba Wally anteriormente del tema de la migración y así otras cosas que quizás hemos ido conversando, pero eso es lo relevante y a los compañeros y las compañeras ahí que están pensando que lo que pasa en el Estado es irrelevante para los trabajadores, yo creo que la historia hoy en día y la realidad de Chile hoy en día ha hecho exactamente eso. Así que... Bueno, ahí mismo se podría, hoy día, en la convención, está la posibilidad, si es que hubiesen las voluntades políticas y la claridad política de agentes que llegaron ahí a la convención sobre texto de representar a las clases y los intereses de las clases y de los populares, de garantizar la reivindicación de la negociación por rama, por ejemplo, que hoy día no es posible, a propósito también del código del 31, ¿cierto? Donde nos dicen usted tiene que pelearle a su empleador y solo a su empleador. Por tanto, no tiene por qué usted como sindicato estar juntándose con otros sindicatos para pelear por cuestiones de otras empresas. Pero nosotros decimos, bueno, sí es necesario. Sí es necesario para el desarrollo de la clase, es necesario también para el desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto, para la modificación de las prácticas dentro del mismo capitalismo perverso. Ahí, por lo general, Nico siempre tiene datos más duros sobre esas cuestiones, probablemente me podrá complementar. Sí, lamentablemente no tengo ahí cómo complementarte con ese tema. Me dejaste mal, por Nico, me dejaste mal. Me sacaste el pizarrón y no. No, pero bueno, la vamos a dejar anotada. No, sí. Pero son cuestiones, digamos, si al margen de eso, ¿cierto? Sí, son cuestiones relevantes que me imagino que muchos de los que somos trabajadores sabemos que hoy no se puede y uno se pregunta por qué no, si alguna vez se pudo. Claro.
Entonces, tenemos la cuestión de los migrantes, eliminar la cuota de los migrantes. Tenemos la cuestión de, por ejemplo, favorecer el desarrollo de la actividad política de los trabajadores con cuestiones reivindicativas necesarias, por ejemplo, a través de la negociación por rama, que es también utilizada en otras partes del mundo civilizado, europeo, blanco, anglosajón, Claro. pero acá ha sido demonizada desde los 70 con la instalación de las dictaduras y el terror al avance rojo del marxismo. Entonces, ese tipo de cuestiones que son finas dejan de ser, como decía el Nico, una cuestión que queda solo para el Estado. Y cuando hablamos de estas cosas, y aquí me voy a dar un pequeño lujito de hablarle a quienes nos estén viendo, es que no porque creamos o pretendamos defender ese espacio, que sin duda es pequeño burgués y con todas las categorías, vamos a dejar de organizarnos también en los frentes no formales. Si finalmente lo que necesitamos es aglutinar las fuerzas necesarias. Por eso decía, esta cuestión no es univectorial. Y por eso tenemos que estar ocupados y preocupados de lo que está pasando en eso, que fue resultado de una crisis interna de la burguesía, empujada, por cierto, por una revuelta social que, digámoslo, y también lo han analizado bastante. Mira, en el programa que sigue, que es el Entremina, también lo estuvieron revisando harto hace unos meses atrás, que tiene que ver con cómo la izquierda o cómo el mundo revolucionario estaba en pelota cuando fue el estallido social. No, ahí ocurrió un momento que tantos esperamos por tanto tiempo y no estuvimos. Y ahí habría que analizar por qué no estuvimos. Ahí por eso las chiquillas lo estuvieron tirando algunas líneas de eso en algunos programas del Entremina. Seguramente nosotros lo vamos a ir también tratando en estos programas. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y estamos en lo que estamos, y hoy día tenemos que tratar de organizar y sacar todas las fuerzas necesarias para hacer una organización de clase con perspectiva, con contenido político, de cara al Estado, con los trabajadores. Oye, muy buena la intervención ahí de los compañeros. Yo creo que, bueno, podemos concluir efectivamente de que no es ajeno finalmente lo que se ha de discutir en la convención, no es ajeno a los trabajadores finalmente, tiene mucha relevancia tanto para el quehacer político, de todas las cosas que se pueden definir. Bueno, ustedes igual lo mencionaban en parte de a qué se debe esa importancia, pero igual quizá ir para recalcar un poquito más, viendo que la convención efectivamente es importante para los trabajadores, les pregunto entonces, ¿cuáles debieran ser estos artículos, iniciativas que debieran estar en la convención, que sean favorables finalmente para la organización de los trabajadores? Ahí ven quién parte ahí, les cedo si es Nico, Alexi, quién quiere partir. O sea, yo creo que hemos mencionado algunos, como quizás como la pregunta iba de cajón, ¿cierto? Después de lo que hemos conversado. Pero creo que hemos conversado algunos. Ahí, por ejemplo, si nos refieren a la Constitución, abordan más o menos el mismo problema en general. ¿Me están escuchando? Sí, Nico, no? Creo que te perdiste un poquito, no sé si podías repetir lo que... Hubo un delay ahí cortito. Sí. Me salió. ¿Ahora me escuchan o no? Sí, ahora sí. Ya, sí. No, que yo creo que hemos mencionado ciertas cosas al respecto y que quizás algunas, si bien se refieren al Código del Trabajo, que no tienen que ver estrictamente con la Constitución, responden un poco al mismo problema. Pero ahí, no sé, por ejemplo, yo pienso en el tema de la migración o de la negociación por rama, que mencionaba Wally, y el otro tema, por ejemplo, que está en la Constitución es lo que prohíbe a los dirigentes sindicales, ¿cierto?, a presentarse a puestos de elección popular. Esa cuestión es una elitización de los candidatos, y eso eventualmente se podría eliminar. Y por otra parte, me gustaría también hacer mención a una problemática que se ha mencionado en el último tiempo y que de hecho el presidente electo Boric se ha mencionado a favor, y también algunos sindicatos se han mencionado a favor, que se refiere a la participación de los sindicatos en los directorios de empresas.
Ahí yo creo que la posición es que se tiene que rechazar esa cuestión. Por más seductora que pueda parecer para algunos sindicatos, uno tiene que velar por la unidad de los trabajadores y a la larga lo que eso va a hacer es que el capital va a estar en conveniencia con los representantes de los trabajadores en virtud de la defensa de las tasas de ganancia de la empresa. Y eso va a generar una quinta columna dentro de los trabajadores. Y es una derrota ideológica importante, eso. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, y el tema y volviendo al tema de la convención, ahí hay el eliminar cualquier tipo de traba para los migrantes en términos de ciudadanía. Eso está en la Constitución, eso también se tiene que eliminar, y con un fenómeno tan importante como lo es la migración hoy en día. Solo sumaría eso, que a propósito de la Constitución del 80, se privó a los funcionarios del Estado municipal el derecho a huelga. Ni siquiera hay, digamos, ni siquiera hay una mucha justificación, porque se reconoce el derecho a la sindicalización, a la organización. No obstante, también, nuevamente, un poco al estilo Carlos Ibáñez del Campo, hace este vaciamiento político de la necesidad o del fin último de la organización, que tiene que ver con ser una herramienta de lucha para las reivindicaciones que estimen necesarias los trabajadores ante sus empleadores o ante el Estado, idealmente. Pero a partir del 80, los funcionarios públicos y municipales quedaron exentos de la posibilidad de huelga. Y ciertamente que eso genera también división dentro del mundo de los trabajadores, porque tenemos trabajadores los reconocemos a todos con derecho a organizarse, pero algunos para organizarse con estas herramientas y a otros para organizarse con estas otras herramientas. Y eso es fácil también, a propósito de la falta de educación que tenemos como trabajadores dentro del mundo del trabajo, de perdernos y de repente confrontarnos entre trabajadores y no contra los verdaderos enemigos de la clase. Entonces esa es una cuestión importante también para atender. Sí, completamente. Así que ahí yo creo que con esas cosas que hemos discutido es importante, y se hace un poco, y ahí empieza a adquirir más de forma más concreta la relevancia que nosotros le vemos a la convención. Más allá de todas estas cuestiones que han salido respecto a la convención, acá está lo relevante, creemos nosotros. Y bueno, y otras cuestiones más que sin duda son relevantes, como el eliminar cualquier tipo de vestigio católico, apostólico, romano que exista en la convención. Eso hay que eliminarlo, y ahí, por ejemplo, la concepción de la vida, por ejemplo, eso abriría la puerta al tema del aborto. Y los derechos sexuales reproductivos, sin lugar a dudas, que también que son relevantes para las mujeres trabajadoras. Así que, pero ahí yo creo que la idea se va comprendiendo un poco de que ahí está el nudo del asunto de por qué creemos que es relevante la convención, y aparte que instaura un nuevo periodo político en la historia de Chile. O sea, no es menor lo que los trabajadores eventualmente podrían hacer en este nuevo periodo que se abre. Buena, compañero. Oye, no, dale, Alexis, dale. No. Iba a preguntar si estabas, Pablo, porque te había visto la imagen congelada. Chuta, me estaba yendo. Oye, bueno, se nos está acabando el capítulo ya. Ahí creo que ya para ir recapitulando en todo lo que discutimos, bueno, es bien complejo el escenario, la verdad, para la y los trabajadores, bien complejo, sobre todo el tema de la convención, porque, bueno, como discutimos ahí, en medida de que no se puede articular como un actor político finalmente que pueda superar finalmente el gremialismo que puede existir dentro de las organizaciones de trabajadores, es bien difícil finalmente llegar como con una postura y una posición favorable que vimos en la convención, que como también discutimos, no es ajena finalmente para la y los trabajadores. Pero bueno, ante ese panorama difícil, creo yo también que no se tiene que dejar de lado finalmente. O sea, yo creo que tenemos que aumentar los niveles de participación que se tienen con los trabajadores, poder formar
mejores organizaciones que se tiene con ellos y también formar mejores vínculos y mostrar finalmente de la importancia que tiene la convención para la y los trabajadores para este nuevo periodo. Así que eso, compas, por mi parte. No sé si ahí ustedes quieren cerrar con unas palabras para este primer capítulo. Bueno, por mi parte, antes de darle todos los agradecimientos a todo el mundo, bueno, contarles que este es un espacio que pretendemos no solamente hacer esta reflexión o estos análisis de coyuntura o histórico-coyunturales. Esperamos también poder contar con entrevistas a dirigentes sindicales e ir conociendo la realidad de estas coyunturas desde los trabajadores, desde sus dirigentes y organizaciones. ¿Ya? Así que vamos, como primer capítulo, y a propósito de los comentarios, partimos más decentes. Esperamos ir poniéndonos un poco más picudos, a propósito también de contar con estos colegas, con estos amigos, con estos compañeros, como invitados o panelistas estables, semiestables, en los programas que vienen. También esperamos ser una vitrina para ayudarles con algunos tips, si es que fuera necesario, del cómo hacer un sindicato, cómo organizar o cómo lidiar con ciertas cuestiones cosméticas que nos podríamos enfrentar como trabajadores y trabajadoras en nuestra vida cotidiana en las fábricas, empresas de servicio y demás. Así que eso, agradecerle un montón el espacio a Radio Guillotina, agradecerle a Pablo, a Nico y a todos los que estuvieron colaborándonos en los controles, a Kiko, y a las preguntas buenísimas que nos hicieron llegar y los comentarios que agradezco profundamente a través del chat. Eso por mi parte, y invitarlos para el próximo capítulo de Confrontaciones en Radio Guillotina. Sí, yo creo que me sumo absolutamente a todo lo que dice Alexis respecto al énfasis y la línea editorial del programa, por decirlo de alguna forma. Y creo que el balance un poco de la discusión que tuvimos, que evidentemente no es gratuita, es de que es necesario que la izquierda, de cierta forma, vuelva a retomar las viejas ideas que formaron a los movimientos de trabajadores en Chile y en el mundo. Volver a las discusiones respecto al internacionalismo, volver a las discusiones respecto al análisis de clases. Hoy en día ese análisis de clases se ha perdido. Se están usando otras categorías que de repente tienden a nublar un poco la cosa y volver, ¿cierto?, a la inserción en el movimiento de trabajadores. Eso también es sumamente relevante. Es una tarea que la izquierda sin duda que tiene pendiente. Y por último, y también por el hecho de por qué nos importa, ¿cierto?, tener a compañeros sindicatos o por qué nos interesa esta temática, es porque es necesario comprender y mirar a la cara el fenómeno de la clase trabajadora hoy en día en un capitalismo que ha cambiado bastante en los últimos años, y conocer sus experiencias, conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus luchas. ¿Por qué cuestiones están luchando hoy en día los trabajadores? Los trabajadores hoy día están luchando por cuestiones distintas a las que luchaban hace 40 años atrás. Entonces, esa cuestión es sumamente relevante porque tenemos que conocer a este actor tan relevante. Así que eso, y me sumo, y muchas gracias por todo. Ojalá haber sido claro en las intervenciones, y gracias ahí al Pablo por las preguntas, y el Kiko ahí en las tornas, como se dice ahí en el rap. Y a las 20 gracias. Horas entre minas, que vuelve a la parrilla. Sí, ahí no para, Radio Guillotina. Buena, sí. Oye, ya, entonces para cerrar, lo mismo, agradecer a todos y a todas las que nos pudieron escuchar hoy día. Bueno, por último, para cerrar, los quiero dejar invitados a que sigan también a la Radio Guillotina, y que puedan seguir todos los programas que tienen, pero también a nuestro medio digital, que es Revista Confrontaciones. Lo pueden encontrar como revistaconfrontaciones.cl si lo buscan ahí en Google. Y bueno, también tenemos distintas redes sociales, pero esa es nuestra página principal. Aquí en esa página está gran cantidad de los temas que hemos discutido hoy día, de hecho en mayor detalle porque he escrito. Y lo mismo también invitar, tenemos una sección especial dentro de la revista que se llama El Diario Mural de la Clase Trabajadora. Así que si ustedes son trabajadores, no importa si están organizados en un sindicato, en cualquier organización de trabajadores, y tienen una problemática, una huelga,
incluso una colecta que quieren hacer, nosotros somos un medio que va a estar dedicado a eso para difundir lo que ustedes necesiten. Así que eso por mi parte, muchas gracias ahí a todos los presentes y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Ahí ojalá con una nueva temática y un invitado o invitada para que nos acompañe durante el capítulo. Así que eso por mi parte, muchas gracias. Chao, muchas